Te voy a mostrar los 6 errores más comunes al usar niveles de soporte y resistencia que la mayoría de los traders cometen sin darse cuenta. En trading se habla muchísimo de niveles de soporte y resistencias. Incluso en algún momento habrás escuchado en las noticias de bolsa aquello de es que si el precio rompe este nivel, entonces seguirá subiendo hasta este otro. esa forma de hablar es incorrecta y en este vídeo te voy a explicar por qué. ¿Y qué son los niveles de soporte y resistencia? Sobre todo, muy brevemente, para aquellos que estáis empezando. Un nivel de soporte o resistencia es una zona de precio donde el mercado ha reaccionado varias veces en el pasado. En el caso del soporte es donde el precio deja de caer y en el caso de la resistencia es justo lo contrario, es donde el precio deja de subir. Y no es que sea algo mágico, estos niveles funcionan porque reflejan zonas de liquidez, es decir, donde hay interés de compra o interés de venta. Y sobre todo donde hay grandes participantes del mercado colocando órdenes. Vamos a empezar con el primer punto. Los niveles de soporte y resistencia no son líneas. La mayoría de los traders dibuja una línea horizontal perfecta pasando por un precio. El error está en pensar que esos niveles son exactos. Los niveles de soporte y resistencia son zonas, no son líneas. Y el motivo es que el precio nunca reacciona de manera matemática. A veces se queda un poco por encima y otras veces no llega al nivel. ¿Y por qué los grandes participantes, y con ello me refiero a los que tienen mucha pasta y tienen que invertir cantidades grandes de dinero, por qué ponen sus órdenes en un rango y no solo en un precio? El motivo es que no podrían comprar o vender tanta cantidad en un precio solo porque a lo mejor no encuentran la contrapartida necesaria para comprar y vender. Es decir, si ellos tienen que comprar, por decir algo, 200.000 acciones de una empresa, no va a haber en ese precio concreto alguien que les venda 200.000 acciones al precio que ellos quieren. Entonces tienen que repartirlos por diferentes precios para poder hacer esa compra o esa venta en el caso de que sea una venta. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la ruptura de niveles o breakout. ¿Y esto qué es? Esto es simplemente cuando el precio cruza un nivel de soporte o resistencia. Hablamos de breakout porque lo que está haciendo es romper ese nivel. Es un concepto muy popular, sobre todo en medios y noticias, y oirás a mucha gente hablar de breakouts. El error común es creer que porque el precio rompió ese nivel, seguirá moviéndose en la misma dirección. Cuando operas en timeframes pequeños, es decir, en temporalidades más pequeñas como 1 minuto, 2 minutos, incluso 5 minutos, la mayoría de las rupturas, es decir, de los breakouts, son falsos. Son los llamados falsos breakouts. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una cierta manipulación para capturar liquidez antes de volver al rango. Esto lo explicaremos más adelante. Lo único que quiere decir es que parece que va a subir más, pero se queda apalancado en ese punto y luego baja porque en esa zona se encuentran grandes vendedores que paran el precio. La conclusión es la siguiente, y es que los breakouts no son buenas estrategias para operar en timeframes en temporalidades más pequeñas. Y vamos a pasar al tercer punto, que es uno de los principios más conocidos y más importantes. Una resistencia se vuelve soporte y un soporte se vuelve resistencia. En resumidas cuentas, el fenómeno que vemos cuando un nivel de resistencia se convierte en soporte es el siguiente, y es que el precio supera ese nivel de resistencia, retrocede, lo toca y vuelve a subir, porque ese nivel de resistencia se convierte en soporte para el precio. Y si el precio sube hasta el nivel de resistencia y lo rompe y sigue subiendo y ya no retrocede más a ese mismo nivel, eso quiere decir que hay mucho interés de compra. Y este fenómeno se puede utilizar para generar estrategias de trading. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay muchos compradores en esa zona del precio, quiere decir que hay mucho interés en comprar a ese nivel. El siguiente paso sería esperar a que el precio retroceda un poco, buscar alguna señal de confirmación de fortaleza y volver a entrar en un movimiento de continuación hacia arriba. Y para aquellos que estáis empezando, el time frame significa el periodo de tiempo que representa una vela en una gráfica. Es decir, una gráfica de time frame 5 minutos quiere decir que las velas representan 5 minutos de tiempo. Una gráfica con un timeframe de un día quiere decir que la gráfica contiene velas que cada una de ellas representa un día, es decir, la variación de precio a lo largo de un día.
Un error común es dibujar demasiados niveles y saturar tu gráfico con líneas. De manera que al final ya no puedes reconocer absolutamente nada. Otro error muy común es intentar encontrar niveles donde no los hay. Hay gente que hace de detective y se pone a encontrar líneas horizontales por todos los lados pensando en que ellos son los únicos que las han encontrado y por tanto es algo muy especial y saben hacerlo bien porque las han visto. La manera correcta de proceder es justo lo contrario. Es centrarte en los niveles que son obvios. ¿Y esto por qué? Pues fíjate, es por lo siguiente, y esto es un concepto muy importante, y es que cuando es obvio y tú eres capaz de reconocerlo claramente, es decir, tú reconoces un nivel de resistencia o de soporte claramente, eso quiere decir que los demás, otros traders, también lo van a reconocer fácilmente. Y si ellos también lo reconocen fácilmente, quiere decir que probablemente también lo usen para hacer sus operaciones. Con lo cual, es un nivel común que puedes utilizar donde la probabilidad de éxito es mayor. ¿Y cómo sabemos entonces cuáles son los niveles más relevantes? Pues mira, los niveles más importantes son los que encuentras en los timeframes mayores. Es decir, si tú estás haciendo tus operaciones en un timeframe de 5 minutos, es importante que busques niveles de soporte y resistencia no solo en tu gráfica, en tu timeframe de 5 minutos, sino también en gráficas con timeframes superiores. Porque esos tienen más relevancia. Porque son niveles, como decíamos antes, donde los participantes del mercado, bancos, empresas grandes, hacen sus operaciones porque están buscando la liquidez, están buscando gente que les venda o les compre en ese punto. Es decir, son puntos donde las instituciones se centran para operar con grandes cantidades de dinero. Y con esto pasamos al punto número 5. Los niveles de soporte y resistencia se debilitan con el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que cuantas más veces se retestea un nivel de soporte o resistencia, mayor es la probabilidad de que no funcione. ¿Y cuál es el error común que cometen muchos principiantes? Pues pensar que esos niveles de soporte y resistencia van a ser válidos para siempre. La regla que puedes utilizar es, si un nivel ha sido tocado más de 3 veces, ya puedes dar por hecho de que se ha debilitado. Y es muy probable que la próxima vez no sostenga el precio. Y con esto pasamos al punto número 6, que es, no deberías usar los niveles de resistencia y soporte por sí solos. Funcionan mejor cuando los combinas con otras señales, velas de rechazo, líneas de tendencias, incluso mirar el volumen, aunque esto ya no es tan preciso. Esto es lo que se llama confluencia, que es un tema que veremos aparte en otro vídeo. Y lo que nunca debes de utilizar es indicadores muy retrasados y entrar solo porque ha tocado el nivel. Bueno, como veis, y para resumir, hemos tratado 6 puntos muy interesantes, que son los niveles de soporte y resistencia no son líneas, sino que son zonas. Hemos hablado de breakouts y falsos breakouts. Las resistencias se vuelven soporte y los soportes se vuelven resistencia. Esto es un punto muy importante. Céntrate en los niveles obvios. No llenes tus gráficas de 1000 líneas horizontales. Los niveles de soporte y resistencia se debilitan con el tiempo y no deberías usar los niveles de resistencia y de soporte por sí solos. Y en este punto hemos hablado también de confluencia y de cómo funciona, por lo menos a nivel básico. Y lo que es confluencia y cómo se utiliza lo veremos más adelante. Pero en definitiva se trata de buscar muchas señales que te confirmen todas a la vez el que esa operación puede tener éxito. Y con esto ya hemos terminado, pero antes quiero aportaros un último punto, y es que los precios redondos también sirven como niveles de resistencia o soporte. ¿Y qué es un precio redondo? Un precio redondo es simplemente un precio que acaba en 0,00. Por ejemplo, una acción que cotice a 10,00 quiere decir que está cotizando a un precio redondo. 12,00 también sería un precio redondo, o 100,00 o 500,00. Esto que parece una tontería sí que funciona
y tiene que ver con la psicología de las personas que trabajan en grandes instituciones, y es que utilizan estos valores para acordarse mejor y también porque son más fáciles de transmitir, que no estar diciendo 12,375, y es una forma de simplificar la comunicación interna el utilizar estos valores, y por lo tanto son los que utilizan para poner sus órdenes de compra o venta. Otra cosa importante, y esto también hay que saberlo, y es que no funcionan solos. Estos niveles los tienes que utilizar igual que cualquier otro nivel de soporte o resistencia, junto con otra señal que te esté confirmando el que tú puedas hacer una operación a ese nivel de precio.